¿Por qué la gente buena se hace mala? ¿Te has preguntado eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este canal de autoconciencia y paz interior. Mi nombre es Sharon Comhauser López, soy psicóloga clínica y en este canal hay videos de contenido de desarrollo y crecimiento personal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, súper importante. ¿Por qué la gente buena puede llegar a convertirse en malas personas? ¿Te has preguntado eso? Y bueno, para esto te voy a hablar de un experimento que se hizo en los años 70 con el psicólogo social Philip Zimbardo. Philip Zimbardo en esa época, fíjate bien, estaba en la Universidad de Stanford y le pidió a algunos estudiantes de manera voluntaria que si querían participar en este experimento. Invitó a los estudiantes que eran más estables emocionalmente, los más normales, les aplicó pruebas psicométricas y a los que estaban mejor se les invitó a participar en el experimento. ¿En qué consistía? Eran 24 estudiantes. Y al azar, ahora sí que por medio de papelitos al azar, a algunos les tocaba tener el papel de prisioneros y a otro el papel de guardias. Era al azar. Y entonces, en un principio, o sea, eran 24 estudiantes, 12 iban a actuar como prisioneros y 12 como guardias. Y el experimentador les decía, todo lo grababan. El experimentador a los que eran guardias, claro que les pusieron uniforme de color caqui, lentes, así ya sabes, como los guardias. Y a los que eran prisioneros, nada más se les dio una batita, se les puso como un tipo de máscara aquí de nylon, así de medias, para que se vieran como si estuvieran rapados y nada más. Entonces, en la Universidad de Stanford se les hizo en el laboratorio de psicología tal cual un ambiente como si fuera la cárcel, ¿sí? En un principio, los que eran como los carceleros, pues se les decía que tenían que actuar como carceleros, que tenían que hacer de todo menos maltrato físico. Y entonces, estos carceleros en un principio les costaba trabajo, eran chavos normales, estudiantes, les costaba trabajo ser sádicos y les costaba trabajo ser malos. Pero como el mismo experimentador les decía, es que tienes que actuar como carcelero, tienes que actuar así, tienes que actuar en base a tu rol. Entonces los chavos empezaron a actuar de esa manera, empezaron a obedecer a la autoridad y empezaron a cometer cosas como muy crueles en contra de los estudiantes que supuestamente eran los prisioneros. Como que a los que se portaban mal, por ejemplo, a los prisioneros que se portaban mal, no les daban de comer. Les empezaban a quitar los colchones, empezaban a reírse de ellos, a humillarlos, o sea, empezaban a maltratarlos, pero ya de una forma tan cruel que uno de ellos duró un día y ya tenía crisis nerviosa. Y este experimento duró aproximadamente 6 días. ¿Y sabes qué? Philip Zimbardo, el psicólogo social del que te estoy hablando, que todavía vive, actualmente vive, y tiene como 76 años o 80, no lo sé, pero búscalo, se llama su libro El efecto Lucifer y está muy interesante. Bueno, él mismo dice que si no es por la novia en ese momento que le dice, oye, ya te estás pasando de vivo, o sea, son estudiantes, ya están actuando de manera muy sádica, de manera muy agresiva, ya ponle un alto a este experimento. Si no es por ella, entonces el experimento sigue. Philip Zimbardo habla de que él mismo se dejó llevar por este experimento. Entonces aquí hay conclusiones bien interesantes, ¿sí? ¿Qué conclusiones se llegaron a tener? Mira, cuando pararon el experimento, los guardias, los que actuaban de guardias, también dijeron, ¿por qué? O sea, nosotros queremos seguir. Ellos ya tenían como el sentimiento de sadismo y no eran personas malas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la gente buena
se estaba convirtiendo en gente sádica. Bueno, se llegaron a las siguientes conclusiones. En primera, porque estaban obedeciendo a la autoridad. Es decir, había un experimentador que era el experto, que les estaba diciendo, tienes que actuar así, sin importar qué, tienes que actuar de esta manera. Entonces ellos estaban haciendo caso a la autoridad. Número 2, se dieron cuenta de que es más fácil hacer el mal cuando no eres responsable de tus actos. Es decir, si ellos no eran responsables de lo que estaban haciendo, sino que simplemente decían, pues fue un experimento al que nos invitaron, pues era mucho más fácil hacer el mal. Número 3, había una situación de poder. Ellos estaban con poder en un rol más alto y los otros estaban en un rol más bajo. Y entonces este rol de poder de alguna manera influía para que ellos cometieran actos crueles. La siguiente conclusión a la que llega Philip Zimbardo es que hubo una deshumanización. Es decir, las personas que eran carceleras, los que eran carceleros, no veían a los otros como humanos, empezaban a verlos ya de manera como si fueran perros o cucarachas, o sea, empezaron a verlos de manera como muy diferente. Entonces, eso también influyó para que cometieran actos malos. Y bueno, con esto pensamos en esta parte de por qué las personas buenas hacen actos malvados. Bueno, esto fue un experimento, pero es, por ejemplo, lo que yo en mis talleres, de repente el ejercicio que yo les pongo a los participantes es, imagínate que tú eres una persona que estás así como en medio y alrededor tuyo hay otras personas que te ponen la mano sobre el hombro y tú quieres subir, pero las otras personas no te lo permiten porque tienen las manos sobre el hombro. Aquí hay una situación en donde los demás tienen poder y el que está abajo no tiene poder. O sea, definitivamente el que está en una situación privilegiada de poder muchas veces hace cosas malas porque está en esta posición y no le importa y en ese momento no es consciente. Y yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿en cuáles ocasiones tú cuando has tenido roles en donde has tenido mayor poder, ya sea en tu trabajo o de repente si te suben el puesto y ya tienes mayor ganancia económica, ya tienes una otra dirección, ¿cuántas veces has cambiado hasta tu actitud, tu manera de ser? Porque ya estás en un nivel de poder. O, por ejemplo, no nada más en el trabajo, incluso también en roles de pareja. ¿Qué tal si tú eres la persona que aporta económicamente a la casa? A lo mejor tú te sientes que tienes más poder porque tú eres el que tienes ingresos o la que tienes ingresos. Y la otra persona está como en un rol complementario en donde está dependiendo, ¿sí? Entonces, no nada más se presta en relaciones de trabajo, sino en relaciones de pareja, en relaciones de padre e hijo, en relaciones de compañeros. O sea, el que tiene más poder a veces puede ser el más cruel, justamente porque está en una posición de poder. Entonces, aquí yo creo que es bien importante preguntarte, o que te preguntes, ¿en qué momentos yo cambio de actitudes? ¿Por qué de alguna manera me dejo influenciar por estos roles que socialmente y culturalmente me meten? O sea, por ejemplo, si tú eres el jefe, eso no te da derecho a ser prepotente. Si tú eres el esposo, el que está llevando el dinero a la casa, eso no te da derecho a tratar mal a la esposa o a los hijos. Si tú eres el papá, eso no te da derecho a ser agresivo con los hijos. O sea, el hecho de que tú tengas más poder no significa que tendrías que convertirte en una mala persona, pero sí es importante que seas consciente de cómo tus actitudes pueden cambiar por este rol de poder. Por otro lado, cómo estás obedeciendo a autoridades. Es decir,
Hay otro experimento que también se hizo en los años 60, no me voy a detener mucho en este experimento, pero el experimentador tal cual le pedía a la persona que aplicara choques eléctricos a otra persona porque supuestamente no le iba a doler. Y los que fueron las personas participantes lo hicieron, obedecieron a la autoridad, aunque sabían finalmente que podían producir un daño. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar cuál es la autoridad que tenemos, cuáles son nuestros ídolos, cuáles son nuestras creencias. Y en base a eso, empezar a saber que ese tipo de personas no nos ayudan. Entonces hay que cuestionarnos, hay que buscar ídolos positivos, hay que buscar héroes positivos, sí los hay, pero, a ver, aquí está la perrita, mira, no importa. Bueno, esas personas que son los héroes son personas que no siguen ciertas creencias o ciertos mandatos. Son personas que simplemente se cuestionan lo que la sociedad les está dando en el momento, se cuestionan si es para su bien, no se dejan llevar, se quitan la venda de los ojos y empiezan a analizar realmente si eso les sirve o les permite ser mejores con los demás. Y hay casos en donde el anonimato, o sea, cuando hay una muchedumbre, en el anonimato las personas se pueden convertir en muy villanos, o sea, en personas que hacen el mal. ¿Sabes por qué? Porque no hay responsabilidad. Entonces yo creo que lo importante aquí, este video, yo quiero que te preguntes cómo estás el día de hoy. ¿Estás siguiendo a héroes o estás siguiendo a villanos? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás teniendo actitudes de poder que te hacen ser arrogante, soberbio con los demás? ¿Cómo estás actuando en relación con los otros? Y de ti depende, porque el héroe también se puede convertir en héroe siempre y cuando sea consciente de sus actos. Entonces yo quiero que con este video, y si puedes por favor ver el video del efecto Lucifer de Philip Zimbardo, en donde él explica lo que él hizo y cómo se arrepintió también de esta investigación, porque él se dio cuenta de que de repente estaba involucrado. Por favor, ve este experimento, lee el libro y vas a checar cómo el mal tiene que ver con situaciones de poder. Entonces te veo en el siguiente video. Por favor, reflexiona cómo estás actuando el día de hoy, porque ¿qué crees? Que en ti está el hecho de que te puedas convertir en héroe, el hecho de que puedas ser una mejor persona y que puedas ser un modelo a seguir para los demás. Te invito a que reflexiones. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, compártelo a la gente que le pueda servir y nos vemos en el siguiente video.